Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Cuando el Fondo Monetario Internacional salió a decir al mundo que se esperaban conflictos con gente en las calles porque la situación económica por la pandemia y además por la guerra iba a traer consecuencias sobre todo a países latinoamericanos, le estaba poniendo un título a algunos conflictos que ya se están produciendo y a otros que se pueden producir. El pueblo peruano está viviendo un momento de zozobra, de confusión y de una situación muy atípica porque es muy diferente a la nuestra. Hace aproximadamente unos 10-15 años ellos tienen cierta estabilidad económica, pero no tienen estabilidad política. Es decir, tienen crisis año y medio, cada 2 años echan un presidente y ponen otro, y así sucesivamente, pero la economía no se alteraba hasta que el maestro rural que apareció en esas tantas cambios de figurita como Castillo produce ahora una situación inflacionaria de un 6%, nosotros lo tenemos en forma mensual, eso es anual, y produce esto una situación insostenible. ¿Dónde nace? En que el petróleo que tiene Perú se lo compra a Rusia, y Rusia no se lo está mandando. Y entonces se descalabra con una huelga del transporte toda una situación que además políticamente para Castillo venía mal, pero ya viene mal todo en Perú desde la política y está todo bien desde lo económico. ¿Cómo se entiende? Bueno, es muy fácil. Hay una minoría de un 20% que maneja la economía, que está muy bien, con un 80% del pueblo peruano que no está bien. Y entonces, los que manejan la economía, no les importa quién es el presidente. Y los van cambiando. Y van surgiendo las alternancias más insólitas. Y entonces, ayer, la gente en la calle, y seguramente puede continuar, y antes pasó en Chile, y el producto de esas quejas de Chile dio como resultado el presidente actual que tiene Chile. Y entonces, uno ve que el Fondo Monetario, que es una entidad dedicada a la usura mundial desde la Segunda Guerra, creada por las potencias junto con el Banco Mundial para tener elegantemente apretado a los países y hacerlo formar fila dentro de los que habían ganado la guerra, encuentran que el gran gendarme, Estados Unidos, con su moneda fuerte, el dólar, se iba a encargar de poner orden en todo el mundo donde hiciera falta. Y esto empezó a desarrollarse con fuerza, y entonces había un segundo mundo, o otro mundo, que era el mundo comunista, con la Unión Soviética a la cabeza. Se desarma la Unión Soviética, pierden la batalla de ese lado, se transforman en capitalistas los chinos y los rusos, y entonces lo que nunca pensó ese mundo económico era que con las mismas reglas del capitalismo se iban a poder desarrollar a un nivel tal que en este momento el gendarme del mundo, por primera vez en su historia, tiene miedo de que su territorio sea tocado en una imaginaria guerra. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué los chinos han desarrollado a esta altura algo que no imaginaron nunca que podían desarrollar ni los rusos ni los norteamericanos, que es un arsenal de última generación donde ya produjo el primer informe en los Estados Unidos que en este momento la cohetería rusa llega al territorio norteamericano. Es decir, no es que ahora la sacan barata como en todas las demás guerras donde ellos mandaban los soldados, mandaban las armas pero no tocaban su territorio, sino que ahora sabe Estados Unidos que además de haber perdido la potestad del capitalismo con China, que le hace
con un mercado interno muy fuerte por la cantidad de millones de habitantes que tiene, solamente por eso nomás, que le saca más de 1.000 millones de ventaja a Estados Unidos, tiene un consumo interno muy, muy fuerte. Más allá de eso, los chinos en el mundo, con esta famosa ruta de la seda, se han expandido, pero ahora los propios norteamericanos lo que están diciendo es cuidado con el desarrollo de última generación, y textualmente les voy a leer lo que se produce en Estados Unidos por declaraciones de quién, de autoridades norteamericanas. Y la información dice que Estados Unidos ve con sumo riesgo la sorprendente expansión del arsenal hipersónico y nuclear de China. Desde el Comando Estratégico de Estados Unidos aseguran que Pekín cuenta con una sólida capacidad de misiles balísticos que le permitirían lanzar un ataque capaz de alcanzar a su país, a Estados Unidos. Charles Richard, el jefe del Comando Estratégico norteamericano, expresó su preocupación por la impresionante expansión del arsenal nuclear de China y sus avances en el campo de los sistemas supersónicos, según informó, ¿quién? Una agencia económica, qué notable, ¿no? Bloomberg. Y esta información fue tomada y repetida por toda la prensa norteamericana. En una declaración escrita dirigida al Subcomité de Defensa de Asignación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Richard aseguró que Pekín tiene la capacidad de escalar unilateralmente un conflicto a cualquier nivel de violencia y en cualquier momento, y añadió que Washington ya no se puede dar el lujo de pensar que el riesgo es bajo. China cuenta con 3 nuevos campos de misiles nucleares al oeste de su territorio, cada uno con aproximadamente 120 silos. Esta sólida capacidad de misiles balísticos le permitiría al país lanzar un ataque capaz de alcanzar a los Estados Unidos, indicó Richard en el documento, y esto provocó un tremendo cimbrón desde el presidente yanqui para abajo en toda la estructura militar y económica de los Estados Unidos. Es decir, el gendarme de la Segunda Guerra Mundial, el que salió en el mundo a poner orden para que el Banco Mundial y el Fondo Monetario pudieran apretar por un lado y ellos por el otro, se dan cuenta ahora que si hay una escalada en un conflicto, la China, que está en silencio, podría llegar con su cohetería cuando se le ocurre y en cualquier momento, y Estados Unidos no lo podría evitar, al territorio norteamericano. Entonces ya no es un problema de que están perdiendo la batalla del capitalismo, sino que están perdiendo la batalla militar, cosa que no se veía, por lo menos hasta los próximos 10 años, no se calculaba que pudiera ocurrir. Bueno, está ocurriendo ahora. Simultáneamente con esto, hay 51 estallidos en el mundo con guerras de distintas formas, contra el narcotráfico, guerras de secesiones, de las que usted quiera ponerle. En el planeta Tierra nos venimos peleando históricamente desde siempre. Entre los que tienen, entre los que no tienen, entre los que tienen algo y quieren tener más. Siempre la excusa es válida, pero siempre es el riesgo para tener algo. Ahora, ocurre que por lo general pasa en los países que tienen mucha riqueza con gente pobre, mucha riqueza con gente que no está viviendo bien. ¿Pero por qué? Porque a ese país con esa riqueza van las potencias a llevarse lo que ellos necesitan. Bueno, eso en el mundo está cambiando la fuerza de correlato, es decir, están cambiando los momentos del imperialismo. Y lo que se viene, lo que se avecina con el imperialismo chino capitalista, es un imperialismo chino capitalista militar. ¿Para qué? Para respaldar el desarrollo económico de China. O si ustedes quieren, al revés, el respaldo económico de China le ha permitido el desarrollo militar de alto nivel. Entonces,
cuando pensamos que el pueblo peruano está en las calles, debatiéndose, nosotros tenemos la información de 5 muertos, el ministro ayer decía que había 4, vamos a escuchar a ver qué decía el gobierno ayer con los problemas en Lima. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el ministro de Defensa. ¿Fue herido con un perdigón en el ojo? No, yo no tengo conocimiento de eso, de verdad. Que murió porque no pudo ser auxiliado, se iba al hospital, un niño que cae al puente y 2 accidentes de tránsito que lo atropellan los mismos vehículos que estaban en la huelga. No ha habido nada más, son 4. ¿A este joven herido con un perdigón en el ojo? No, yo no tengo conocimiento de eso, de verdad. Usted acaba de decir que no ocurrió eso. Yo no tengo conocimiento de eso. Yo no tengo... ¿Usted lo ha visto? Usted me ha contado así. Por eso digo, yo no lo he visto, ¿ok? ¿No viste las noticias tampoco? No lo he visto. Son Hackeado todos los funcionarios, el que sale a hablar, el que no sale a hablar. La gente ayer fue a la Plaza San Martín, intentó ir a la Plaza San Martín, un cordón policial no lo dejaba. La Plaza San Martín, la plaza donde se reúnen habitualmente los peruanos en Lima para hacer la gran protesta, el equivalente a la Plaza de Mayo nuestra. Bueno, hubo corridas, hubo toda clase de reacciones. Y entonces, una cosa muy insólita, en un momento determinado, el presidente Castillo, que había puesto algo similar a lo que nosotros tenemos como estado de sitio, que tiene otro nombre en Perú, lo levantó. Y levantó las medidas para que a las 12 de la noche terminaban, entonces las adelantó, las levantó porque la gente, con la prohibición de estar en la calle, igual salió. Algo muy similar a lo que pasó con De la Rúa cuando aplicó el estado de sitio y la gente se vio más molesta que nunca y salió a pedir primero la cabeza de Cabal y después la del propio presidente. Bueno, acá pasó más o menos lo mismo. La gente salió y la situación está en un desborde. Entonces los argentinos, que podemos mirar eso, decimos, ¿pero cómo? Tiene una inflación del 6% anual. ¿Y sale la gente? Sí. Porque el problema es que la economía funciona bien en Perú para el 20% de la población, si ustedes quieren un poco más, 25%, y el resto de la población, el 80 al 75%, está mal. Y ese es el sector que sale, y ese es el sector que anuncia el Fondo Monetario que va a salir en todo el mundo, porque son magos, son adivinos, no, porque saben que ellos son culpables de hambrear a los pueblos para tenerlos disciplinados. ¿Para qué? Para que los gobiernos le hagan saludo uno en el patio trasero del gendarme. Y esto ya no va a seguir pasando, porque el mundo está cambiando, más allá de lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, más allá de lo que está pasando en general, están ocurriendo cosas simultáneas, que es que los chinos están comercializando con su moneda, que los rusos revalorizaron la suya, que el dólar ya tiene competencia en la canasta de monedas, que los europeos con el euro quedaron atrasados, pero tienen su propia forma de defenderse con la moneda. Es decir, si ustedes analizan, el único país de Europa que no había entrado en el euro y siguió con su propia moneda fue Inglaterra. Inglaterra nunca le hizo caso a ninguna otra moneda que no fuera la propia. ¿Por qué? Porque ellos habían sido dueños del mundo con la libra. ¿Por qué la vamos a cambiar? Estamos viviendo momentos de tremendos cambios universales. Somos contemporáneos a un cambio de sistema económico mundial. Si la dirigencia política argentina no se da cuenta de esto, podemos quedar muy atrás. Si se dan cuenta, si son estratégicamente inteligentes, podemos sacar partidos de toda esta crisis como ha pasado en las otras 2 guerras.